Hola, bienvenido a este canal. En este primer video te voy a presentar los primeros pasos para que puedas conocer y empieces a dominar este programa para diseño estructural denominado SAP 2000. Este programa se usa mayormente para el diseño de estructuras metálicas. Vamos a empezar mencionando las partes de esta primera pantalla y donde SAP tiene las herramientas y los menús que son necesarios para iniciar el diseño en forma activa, algo que de primera impresión es muy didáctico. Como pueden apreciar, solamente 3 menús están activos: File, Tools y Help. Asimismo, 2 herramientas de acceso rápido, cuyos iconos están disponibles y que sirven para iniciar un nuevo modelo o para abrir un modelo existente. Ahora iniciaremos la creación de un nuevo modelo. Para ello hacemos clic en el icono de nuevo modelo y SAP nos mostrará todas las plantillas que tiene disponibles y con los cuales es posible crear cualquier estructura conocida. Existe una plantilla en blanco para aquellos diseños cuya forma no se parece a ninguna de las plantillas existentes. En este curso veremos el uso de las primeras 8 plantillas, desde Grid Only o solamente grillas hasta Flat Slab. En esta pantalla de nuevo modelo se debe completar la información requerida. Primero, hay que seleccionar las unidades y cualquiera que seleccionemos debe tener la unidad de longitud en metros. La razón es que como vamos a diseñar nuestro primer modelo acondicionando una de las plantillas existentes, las medidas de esa estructura deben ser ingresadas con su valor real, es decir, en metros, ya que nosotros usamos el Sistema Internacional de Unidades. Asimismo, debemos tener claro qué unidades de fuerza vamos a usar para las cargas que va a soportar la estructura que vamos a diseñar. En nuestro caso, entonces, seleccionaremos kilogramos fuerza y metros. En el cuadrado de la derecha se tiene un botón con la descripción de modificar o mostrar información, que es donde debemos ingresar la información del proyecto. SAP crea un reporte de los cálculos al final del diseño y estos deben contener por lo menos la información necesaria de la descripción del modelo, la descripción del proyecto que se está trabajando. Si hacemos clic en él, una nueva pantalla nos aparece. En ella podemos agregar o eliminar filas como si fuera una hoja de cálculo. Y dentro de cada fila podemos ingresar los datos requeridos de acuerdo a lo que sugiere SAP, para que estos datos se muestren junto con el reporte final. Habiendo realizado todo lo anterior, ahora debemos seleccionar qué plantilla se acomoda al diseño que vamos a realizar. Así que vamos a empezar con la plantilla de las grillas únicamente o Grid Only. Hacemos clic en esta plantilla que hemos elegido y SAP nos muestra una tabla donde aparecen 2 opciones o 2 pestañas: crear una grilla en coordenadas cartesianas o en coordenadas cilíndricas. Dependiendo de nuestra elección, SAP nos diseñará un cubo si elegimos coordenadas cartesianas o un cilindro si elegimos coordenadas cilíndricas. Esta malla en forma de cubo o de cilindro es la que nosotros vamos a definir en esta pantalla. Primero debemos considerar que los ejes X y Y forman un plano horizontal. En forma real se trataría del piso o plano donde nos encontramos parados o por donde transitamos. Y el eje Z es la altura del espacio donde estamos o el espacio que queramos modelar. Con esta primera pantalla, SAP nos permite diseñar una grilla totalmente simétrica en sus ejes, la cual se puede modificar después. Entonces vamos a hacer una grilla de la forma como lo sugiere SAP y luego veremos cómo modificarla o cómo la modifiquemos. Empezaremos haciendo una grilla en forma de cubo, así que vamos a utilizar el sistema cartesiano. Aquí en esta pantalla SAP nos muestra 3 bloques. El primer bloque es para indicar la cantidad de líneas que tendrá la grilla por cada eje, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. El número de líneas debemos tomarlo con cuidado. Un cuadrado, por ejemplo,
tiene 2 líneas a cada lado. En esta pantalla por defecto, SAP nos sugiere 4 líneas en el eje X y 4 líneas en el eje Y. Eso significa que nuestro plano horizontal está formado por 3 cuadriláteros. Asimismo nos sugiere 5 líneas en el eje Z, lo cual significa que tiene 4 niveles hacia arriba o 4 pisos si se trata de un edificio. El segundo bloque es para indicar el espaciamiento entre las líneas. Este espaciamiento se refiere a la longitud, cuyas unidades ya hemos definido al comienzo. Por defecto, SAC sugiere 6 entre los espaciamientos del eje X, lo que significa que entre cada línea en el eje X existe una distancia de 6 metros. Igual razonamiento aplica para el eje Y. Entre cada línea del eje Y hay 6 metros. Y para la altura o eje Z, en este caso sugiere de 3 metros, que es una medida común en las edificaciones. Finalmente tenemos el bloque del punto de origen de la grilla. Para este caso será el origen de las coordenadas cartesianas, el punto 0. Ahora veamos cómo grafica SAP este cubo. Así que hacemos clic en OK. Por defecto aquí, SAP nos muestra las vistas más comunes o más usadas para analizar la estructura. A la derecha tenemos la vista en 3D de nuestra malla en forma de cubo, donde se ven los 4 niveles, y a la izquierda el plano en el eje XY, que vendría a ser el piso o nivel. Estas 2 vistas nos muestran prácticamente la estructura en forma completa. Aquí tenemos, por ejemplo, en este plano XY, en la parte inferior, en los ejes X y Y en color celeste. Las líneas a lo largo de los ejes están numeradas de forma automática. Para el eje X, por ejemplo, SAP las ha nombrado con las letras A, B, C y D. Para las líneas del eje Y las ha numerado como 1, 2, 3 y 4. Y podrán darse cuenta que solamente hay 3 espacios, pero hay 4 líneas. En esta vista estamos visualizando uno de los planos XY que forma parte de todo el cubo. Pues, como este cubo tiene 5 líneas, entonces tiene 5 planos XY. Para saber cuál es el plano que estamos visualizando, hay que ubicarnos aquí en el plano XY y podremos ver en el plano 3D un cuadrado de color celeste, el cual está delimitando el contorno del plano, nivel o piso en el cual estoy ubicado. Si me quiero mover a un plano hacia abajo o hacia arriba, tengo que ir a estos iconos en forma de flecha que se ven aquí en el menú y que nos permiten movernos a cualquier nivel que deseemos en el cubo. Como podrán notar, si nos movemos por todos los niveles, el plano XY no cambia. Esto se debe a que todos los planos, en este caso, son idénticos. Ahora, debemos entender que esta grilla en forma de cubo y de color plomo es el diseño guía, y con ella ya tenemos los puntos, las líneas, la orientación por donde vamos a comenzar a armar nuestra estructura. Con esta malla tridimensional podemos poner los perfiles perpendiculares o diagonales según la necesidad de nuestro diseño. En el siguiente video veremos las herramientas que tiene SAP para armar o dibujar nuestra estructura. Así que bienvenido a este curso de diseño estructural con SAP 2000.